Mis amigos, justamente ahora me encuentro en la localidad de Puerto Concha, un lugar ubicado al suroeste de la ciudad de Maracaibo, justamente en el puerto de donde desde aquí va a salir la embarcación a el Relámpago del Catatumbo, un lugar donde ocurren uno de los fenómenos más interesantes de Venezuela, un lugar en el cual de los 365 días del año 280 ocurren relámpagos. Así que acompáñenme a este lugar. Me dice que esto se llama balsa o patico de agua, que es como una especie de planta que está a todo alrededor está, y literalmente la tenemos que atravesar para poder llegar al lugar. Bueno, y una de nuestras primeras paradas del viaje es, chamita, lo que ven ahí en el fondo con los techos verdes. Estos son unos palafitos que de verdad sirven al turista para uno poder pasar la noche, y desde esta zona se puede observar bien el Relámpago del Catatumbo. Pues la zona que nosotros nos dirigimos es una comunidad que viven ahí, que son 37 palafitos. Entonces es esta zona que es aquí como la primera parada aquí, se podría decir, del Relámpago del Catatumbo. Y aquí hay algo muy interesante que ustedes, como pueden ver, aquí hay como una especie de tubito que suelta agua, que es agua 100% potable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí antes, aparentemente aquí había un palafito, pero con los años y las personas se fueron yendo, miren, aquí está. Pero hay que agarrarlo rápido. Entonces, como con los años las personas se fueron yendo, entonces los palafitos pues fueron disminuyendo. Pero aquí se podría decir que era una de las cañerías principales del palafito que estaba aquí. Y si se preguntan, esos son 40 metros bajo tierra para obviamente que lleguen a los pozos subterráneos de agua potable. Las principales fuentes de empleo aquí en el pueblo es la pesca. Bueno, aquí lo podemos ver de primera mano. Aquí a los chicos que están pescando cangrejos azules, o sea, tienen como las paticas, las pincitas azules. Y muy interesante porque hay un cable y entonces van como siguiendo la línea. Y en esa línea hay como carnada, y la carnada pues atrae los cangrejos. Cuando ven que el cangrejo está comiendo la carnada, pues ya, o sea, el chico con la cesta agarra el cangrejo y ese es el resultado, el cangrejito azul. La pregunta, ¿y muerde? Sí, muerde duro. Ah, verga. ¿A usted alguna vez lo mordió algún cangrejo? Ahora cangrejo con esto. ¿Dónde lo puedo tocar que no me muerda? Dale, no puedes tocar. Ellos muerden con esto. Ah, con las pinzas. Ah. Ya, sí, le mete uno el dedo aquí a medio y lo aprensa. Y un dato interesante es que allá eso que ustedes ven al fondo, que son los árboles, ese es el Parque Nacional de Juan Manuel, el cual cuenta con un aproximado de 230.000 hectáreas. Y, o sea, se supone que de los árboles al lago es como un aproximado de 500 metros, lo cual todavía sigue siendo parte del Parque Nacional. Pero ahora nosotros nos encontramos es fuera del Parque Nacional, justamente ahora en el lago de Maracaibo. El Catatumbo. Pero los pescadores locales le colocan un nombre a todo, y entonces, según por lo que ellos nos dicen, aquí nos encontramos en la punta sur, o sea, como nos encontramos en la zona más sur, por así decirlo, del lago de Maracaibo, pues así estamos. Y también les quería mostrar que literalmente ya estamos pues en un palafito, o sea, ya literalmente, o sea, si yo quisiera, mira, puedo hacer esto y ya tocar el agua. Ahora, este chico nos va a enseñar cómo es el método que ellos usan para conservar el pescado con sal. Aquí obviamente en este lugar que no hay refrigeración ni nada, mientras ellos lo pueden vender a algún comerciante que pase por aquí en Barça y se lo lleve a un pueblo más cercano, como puede ser Puerto Concha. Esto es Mariana. Aquí hay bagre, curvina. Como están abajo, no podemos sacar. Que hay raya. El pescado así, de esta forma, ¿cuánto tiempo aguantaría sin refrigeración? Verga, dura bastante. Póngale una semana. 15 días. Luego de 2 horas de viaje llegamos a la tan helada Óloga, una pequeña comunidad en el lago de Maracaibo, desde donde observaremos este increíble fenómeno de la naturaleza. Y ya una vez que llegamos aquí, quiero aprovechar para mostrarles todo lo que son las instalaciones del lugar, donde muchos turistas cada año, pues aquí es donde se hospedan. Aquí no hay hotel, aquí no hay posada, no, simplemente es un palafito bastante grande. También tenemos un poquito de pescado que lo están arreglando aquí los señores, porque el señor que vive aquí, que es Tani, pues llegó con la pesca en la mañana, entonces pues lo están arreglando. Ustedes se preguntan dónde dormimos, pues nosotros dormimos en lo que son hamacas. ¿Por qué? Porque aquí simplemente hay una sola cama, y adivinen de quién es, de Tani. Entonces a nosotros nos toca dormir en hamaca, lo cual es bonito porque imagínense estar durmiendo aquí. Estamos aquí durmiendo y aquí fácilmente en la hamaca podemos estar disfrutando allá en el fondo de lo que son el Relámpago del Catatumbo. Y aquí en lo que es el centro tenemos lo que es la cocina. Disculpen, aquí les juego. Aquí fue donde nosotros colocamos todas las cositas. Aquí
pues tenemos unas arepitas de la mañana. Aquí tenemos la bombona, porque aquí simplemente se cocina a gas. Aquí no hay electricidad, bueno, para cocinar. Sí, por ahí nos permiten lo que es el uso de... Nos regalan un poquito de electricidad con una planta eléctrica que tienen por ahí. Y aquí contamos con un bañito. ¿Cómo es la función de eso? O sea, agarramos aquí un agua en el tubo. Aquí lo vaciamos aquí. Y ya, pues, lo demás baja. Aquí bathroom en 3 diferentes idiomas. Baño en inglés, bathroom en inglés. Y eso no sé qué es, japonés o inglés. Bueno, recuerden que hace rato yo les dije que aquí había una persona de la cual se encargaba de cuidar las instalaciones y de vivir aquí. Aquí justamente al lado lo tengo, se llama Tani. Tani, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Yo tengo como 8 años aquí viviendo en el pueblo de Lugar. De me mudé de Congo para el pueblo de Lugar. Y de ahí yo estoy recibiendo turistas. Cada vez que viene para acá, lo trae Chelo y de ahí lo recibo yo. Entonces se van con el relampo y entonces están 2 noches aquí y después se van. ¿Y le da tristeza ya cuando los turistas se van? Y me da tristeza cuando se van, me pongo a llorar. Y de ahí cojo la red para pescar, para estar comiendo con eso. Entonces se podría decir que ya cuando no hay turistas, tú te dedicas al tema de la pesca. Entonces cuando hay turistas, cojo los chinchorritos y me pongo a pegar. Me estoy aburrido y entonces cualquier cosa hago aquí en el rancho, a clavar tabla, a clavar clavos, donde quiera. A buscar teléfonos que se pierden debajo del agua. Por cierto, a mí se me perdió ayer el teléfono y Tani fue el que lo recuperó. Si no hubiera sido por Tani, el teléfono se hubiera quedado perdido. Ya, y usted, señor Tani, ¿usted se siente muy solito aquí cuando ya no hay turistas ni nada? Sí, me siento... Le pega la soledad. Me pega. Ya. Decía, coño, viniera Chelo por ahí, para no estar aburrido. ¿Qué hace? ¿Cómo intenta matar el tiempo? El tiempo de tirarnos chinchorritos para no aburrirse uno. Cuando le toca a usted cocinar, ¿qué cocina? Cocino pescado y a veces que me voy para allá para Santa Ana me traigo 3 pollos, 4 pollos y me dura hasta 15 días más. 4 pollos para 15 días. Yo siempre me mantengo solo aquí y yo que quiero buscar en la mujercita para que me ayude. Y señor Tani, ¿usted cuántos años tiene? Yo ya tengo más de 50 años. Más de 50 años. Sí. ¿Pero 55, 56 o 50 años? 67, señor. 67. Bueno, y si no fuera por Chelo, ¿usted cómo haría para recordar cuánto tiene? Coño, si no fuera por Chelo, yo me mudara de aquí. Yo voy para Conche, para el Palto, para que Chelo. Se queda donde Chelo. Ahí estoy ahí 2 días, 3 días. De ahí me voy para que la hermana mía. ¿Tiene familia en Santa Bárbara? Tengo una hermana. Una pregunta, ¿y si llegan a venir aquí turistas y tú no estás aquí, ¿cómo se le prestan las instalaciones a esos turistas? Chelo. Chelo tiene la llave y todo. Sí. Bueno, señor Tani, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, estamos a la orden. Mis amigos, ustedes saben que me acabo de meter al agua y me llevé la gran sorpresa de que la profundidad del agua que está alrededor del palafito no es mucha. O sea, miren, yo mido 1,70 m y de verdad, o sea, el agua me llega aquí a la rodilla. O sea, son escasamente, serán 40 o 50 centímetros de agua. Y otra cosa para tener en cuenta es que los pilares que están en la base del palafito son hechos de 2 materiales. Uno puede ser de madera y otro puede ser de concreto. Y para nuestra suerte, este palafito es hecho del segundo, que es concreto. Saben, amigos, yo cuando llegué aquí al pueblo de Óloga nunca me imaginé que hubiera algo parecido a una playa, pero sí, hay una playa, entre comillas. La definición exacta de esto vendría siendo como un banco de arena, la cual divide: para allá está lo que es el poblado de Óloga y para acá está la playa, entre comillas. Esto es parte, sigue siendo parte del lago de Maracaibo. Pero lo bueno de esta situación es que aquí los niños tienen como, entre comillas, una cancha de fútbol improvisada y pues aquí pues vamos a jugar un partidito de fútbol con ellos, lo cual me viene siendo genial porque a mí me encanta hacer fútbol. De verdad que jugar fútbol con las comunidades las cuales he tenido yo la fortuna de jugar, de verdad que eso es algo invaluable. Mis amigos, y en este momento nos estamos dirigiendo a una localidad que se llama Congo Mirador, que también es un poblado que queda aquí en el lago de Maracaibo. Pero a diferencia de Óloga, es un lugar que casi está extinto. Simplemente lo que viven son 2 personas y ustedes más adelante van a ver que están todas las edificaciones, está inclusive hasta una iglesia. O sea, eso hace 10 años, hace 15 años era un pueblo mucho más grande que Óloga. Pero hoy en día, por el tema de que se sedimentó, o sea, las calles que deberían ser como Venecia, que deberían ser repletas de agua, está el acceso muy difícil. O sea, nosotros vamos a poder ir, pero es complicado llegar. Entonces, por eso mismo que se vuelve tan complicado el acceso, es que las personas han ido emigrando, se han ido o a Óloga o a Santa Bárbara del Zulia o a otras ciudades o lugares que queden más cerca de acá. Pero es increíble que aún después de lo difícil que aún así se convirtió la vida acá, hayan personas, una parejita partida específico que aún así vive acá y se niega a ir. O sea, dicen que me muero aquí en Congo Mirador. Bueno, amigos, después de una difícil travesía, por lo que el pequeño espacio de agua que queda, pues podemos llegar a la iglesia aquí de Congo Mirador. Y pues aparentemente pues yo creo que se puede entrar. Sí, aquí tenemos la entrada, la puerta. Y wow, de verdad que a pesar de lo abandonada que está, porque
En nuestro camino pudimos ver algunos cuantos lugareños. No está abandonado del todo, sino que hay muchas casas que de verdad no vive nadie. Pero sí, todavía hay personas que viven acá. Aún así, aquí la iglesia está muy bien cuidada, o sea, tienen sus ventanas, tienen su techo, tienen sus banquitas para escuchar la misa y tienen aquí al frente para poder que el padre dé la misa. De verdad, no está para nada mal. Pero lo único difícil es que es bastante difícil llegar aquí porque miren, aquí salgo, aquí hay literalmente piso, pero aquí ya no hay nada. Y allá es, en ese espacio donde ustedes pueden ver la embarcación, es como lo más cercano que puede llegar, porque aparentemente aquí hay mucha tierra, entonces el barco no puede pasar, se va a quedar encallado. Encontrar aquí con el campanario de la iglesia, literal, aquí es donde si hubiera una campana, la gente la tocara y pues, bueno, todo el pueblo de Congo Mirador pues sabría que es hora de la misa. El guía nos dijo que Congo Mirador abandonado por el tema de que se sedimentó, o sea, literalmente es muy poca la cantidad de agua que queda aquí para poder navegar embarcaciones, entonces es muy difícil de verdad meter una embarcación hasta acá. Ya nosotros, la embarcación quedó allá y tuvimos que caminar alrededor de unos 20 metros para poder llegar aquí hasta la iglesia. Y aún así, con toda la dificultad que es llegar aquí a Congo Mirador, porque no es nada fácil, aún así hay personas que viven aquí. Entonces es increíble que aún así las personas se nieguen a irse a pesar de las dificultades que viven para poder llegar a sus hogares después de trabajar. Y miren qué increíble, aún así, siendo una iglesia que está literalmente en medio de la nada, aún así cuenta con una plaza, literalmente una plaza con 4 bancos que fácilmente las personas aquí en la comunidad podrían venir a sentarse exactamente, hablar, esperar a que toquen allá la campana y bueno, y entrar a la iglesia. Que este pueblo lo tenía todo. Bueno amigos, en este momento nos encontramos en uno de muchos palafitos que están aquí en Oloca. Y pues hay una persona aquí que se llama Ana Isabel, le dicen la chicha. Y pues ella misma nos va a hacer una pequeña entrevista acerca de su vida y de su día a día. Por cierto, el 17 de este mes cumplo yo viviendo aquí en Oloca 40 años. 40 años. ¿Y cuántos años tiene usted? 53. Usted nació en un palafito. Ajá. ¿Y cómo le hacen para el tema de la medicina ahí, en un lugar? O sea, me imagino que un palafito así como este, ¿no? Ok, ese es correcto. ¿Cómo le hacen para el tema de la medicina? Bueno, los transportes de cangrejas van y vienen y cuando nos enfermamos vamos al médico. Es lo más cerca para Concha, es lo más cerca que tenemos. En Puerto Puede Concha. ser Santa Bárbara, donde tenga uno familiar encontrado. Ah, ya, para que puedan llegar como con hospedaje. Ajá. ¿Cómo es su día a día aquí? Bueno, mi día aquí, hacer los oficios, los quehaceres de la casa, si me toca trabajar, trabajo. Me imagino que también en la pesca, ¿no? Sí, no es que salgo a pescar afuera, pero sí cambio comida por cangreja. Por lo menos, ayer me tocó hacer chicha para cambiarla hoy por cangreja. Antier hice unas pastas de coco, las vendí en efectivo y otras cambié por cangreja. Digamos que usted va a Puerto Concha, las vende en Puerto Concha. No, vienen, hay veces que llega turismo y la mayoría le vendo al turismo que llega. Lo difícil de aquí es que no tenemos agua potable, que no tenemos medicamentos cerca, algo donde... Pero la vida de nosotros aquí es así. 40 años llegó a vivir aquí, ¿usted ya sabía que existía el relámpago o fue una sorpresa? No, ya sabía que existía, porque vos sabés que los comentarios que en un lugar existe el relámpago. A partir, era primero en Congo, que el turismo llegaba en Congo. Ah, ya. Y aquí sí pasaba la gente por aquí, pero a lo que se dieron de cuenta, en Congo fue poco a poco desapareciendo la gente, uno se iban, como eso era agua y ahora se queda. El tema, por ejemplo, del gas para cocinar es solamente con bombona, ¿no? Ajá, pero hay veces que nos ha tocado, nosotros vivimos 8 meses sin gas. 8 meses sin gas. Ajá. ¿Y cómo le hicieron ahí? ¿Solamente leña? Pura leña, papi, pura leña. ¿Y dónde sacaban la leña? Porque aquí no se ve que haya muchos No, de árboles. aquí no se ve, pero para aquel lado sí, para allá para los caños, para allá para las playas, de aquel lado, te vais de para allá y conseguir leña. Y 8 meses en ese problema. Ajá. Pero entonces, o sea, ese sería uno de los mayores problemas, ¿no? Lo que son los servicios públicos, el agua y el gas, ¿no? El agua. ¿Y el agua qué nos puede contar? El agua, aquí han hecho varios pozos de agua y nunca ha dado agua dulce, siempre está salobre. Y la mayoría es cuando llueve, el transporte de mi yerno que va diario para Barranquita, hoy se fue, mañana nos trae dos pimpinas, un pipote y así poco a poco vamos llenando que una pipa, para 2 pipas, depende, si viene vacío nos trae una cantidad para llenar la pipa y si viene cargado nos trae un botellón, como puede traer 2 botellones. Más que nada es por los niños, porque prácticamente los niños de aquí se enferman mucho del estómago, porque ya lo habíamos comprobado que es el agua de aguacero. Habemos acostumbrado
que cuando llueve, por lo menos las primeras aguas que caen no las agarran. Esperen que lluevan 2 y 3 veces para poder agarrar el otro agua. Entonces, por ejemplo, como anoche. Ajá. Anoche agarraban agua, ¿verdad? No, No. para tomar no agarramos, fue para puro servicio de la casa, para lavar poroto, que para lavar, pues me tocó lavar y agarramos agua para lavar. Entonces le echamos, pasan 3 días, si están 3 días lloviendo, al tercer día agarramos el agua. Le echamos unas goticas de cloro al agua, o como la podemos hervir a los niños que más le perjudican al estómago, la hervimos, ya que no la podemos procesar el agua, la hervimos. Uy, sí. Y O sea, ese se la- podría decir que es un poquito, o sea, a veces sacrificada la vida aquí, ¿no? Y hay veces que, como te cuento, hay veces que son 6 meses de agua salada. Y esos 6 meses de agua salada también damos brinco para el agua dulce. O para Concha, para Barranquita. Y siempre nos traen que un botellón, como nos pueden traer esa cántara de agua Vale, vale. al servicio de la casa. Que arrecha, ¿no? Nosotros sí estamos muy acostumbrados al tema de la electricidad. Me imagino que aquí los niños no, ¿o sí? Sí, ellos son felices así como estamos ahorita, pero hay veces que sí amanecen un día que les pega, como decir, ellos dicen, mami, yo me quisiera ir ya de aquí, ya yo no quiero estar más aquí, no hay escuela, no tenemos como jugar. Prácticamente pasan el día, como le dije, con el balón. Ya, pero al menos que se entretengan en eso, porque es que da tristeza, güey. Sí, Aquí son 37 palafitos, entonces antes eran más. sí, esto era grandísimo. Yo creo que esto pasaba de 50 palafitos. Esto era ¿Serio? grandísimo. ¿Y qué pasó? Bueno, la mayoría, como te dije, se cansaron de vivir la vida que estamos viviendo. Otros quisieron tener casa para darle estudio a los hijos. Ya, o muchas personas quisieron irse para tener una vida más fácil. No Ajá. más, no mejor, sino más fácil, por así decirlo. Sí. Y eso ha sido la secuencia de aquí de Oro. Y por eso que este pueblito tenemos que cuidarlo, porque no queremos que años adelante desaparezca como han desaparecido los otros, porque de tanto ha quedado solamente esto. Y ahora la Punta del Sur, que del agua dentro, dicen que es Congo chiquito ahora, porque la mayoría que viven ahí son congueros. Ya, señorito, yo me disculpo de antemano si la pregunta que le va a hacer estar mal, pero usted me dice de que hay que cuidar el pueblo para que en el futuro desaparezca. Entonces, esa podría ser como una de las principales razones por las cuales usted no se ha ido, ¿no? De pronto sí, porque aquí están mis hijas, ya prácticamente tengo 4 hijas viviendo aquí, ya todas son casadas y han hecho una vida aquí. ¿Alguna vez en los 40 años que usted lleva viviendo aquí, a alguien le ha caído un relámpago? No, aquí no, le damos gracias a nuestro Dios que no, Nada. eso no ha llegado a suceder. Pero me imagino que se han llevado sustos. Sí, bastante. Por ejemplo, que al puerco le cayó un relámpago, no sé, por ejemplo. No, eso no se ha llegado a se ha visto casos que han visto tormenta y ha pegado corriente, como decir corriente. Placer tenerlos aquí en mi casa, en este palafito, como ustedes están viendo, como vivimos. Pero me siento orgullosa de que me visitaran y vivir como estamos viviendo. No, y yo me siento muy agradecido que nos haya abierto sus puertas, señora Ana, porque el guía nos dijo pasen. Yo dije, ay, señora, ¿será que podemos pasar? Porque no sé qué, me da pena, porque es que No, porque esto no es mío. la mayoría del turismo buscan ese palafito es por el puente que tenemos hacia allá. Ah, es que es el único palafito con puente. Ajá. ¿En serio? Es este, sí. Ah, vale. Entonces los ponemos al agua, le decimos a los lancheros cuando los quieran pasear al turismo por la playa, por aquí está dispuesto el puente para que pase por aquí. Ahora sí viene lo bueno. Cuando empieza a caer la noche, se empiezan a cargar las nubes. Prueba de eso son las centellas que vemos para más adelante poder ver el relámpago con su máximo poder. Pues amigos, nos encontramos en lo que es Óloga, pero ya es de noche. Y justamente ahora lo que está cayendo es una señora tormenta, de verdad. Y entonces ahora estamos aprovechando que con la tormenta hay más posibilidades de ver lo que es el relámpago y el catapumbo. Son como aproximadamente las 10 de la noche, ya a esta hora de la noche todavía no podemos ver nada, o sea, se ve totalmente todo oscuro y estamos todavía esperando, pero de verdad que cuando empiezan a caer los relámpagos esto va a estar genial, de verdad, porque dicen que con la lluvia es más fácil todavía observar los relámpagos. Bueno, y así como lo dice nuestro guía, literal, este lugar es una caja de sorpresas. Porque, ¿recuerdan la tormenta que está pasando hace rato? Y literalmente estábamos volviéndonos locos por el tema este de que pareciera que literal se fuera a caer el mundo. Bueno, y ahora miren, otra vez está todo calmado, literal, no se escucha ni siquiera ni una ola del agua. Es impresionante este lugar.
pero así como se fue la calma, también se fueron los relámpagos. No está cayendo nada, literalmente hasta se despejó el cielo. Y así como ustedes mismos lo están pudiendo observar, son ciclos constantes de 60 relámpagos por minuto. Aunque se ilumina el cielo una y otra vez por el tema del destello del relámpago que llega y boom, se ilumina el cielo, boom, se ilumina el cielo. Pero es como que es más difícil, más complicado ver el relámpago en sí cuando el relámpago cae y hace el ruido. Eso es más difícil. Lo que sí es muy común aquí ver es la centella. Aquí le dicen la centella, que es que se ilumina el cielo y se apaga. Se ilumina y se apaga. Si se preguntaban el porqué del nombre relámpago del Catatumbo, es porque este fenómeno se produce en la cuenca del río Catatumbo, en la cual se producen relámpagos cada noche, y de allí el nombre. ¿Y por qué se produce este relámpago? Se debe a los vientos cálidos que vienen del noreste, que chocan con los vientos húmedos que vienen del sur. Este encuentro resulta en la acumulación de cargas eléctricas que se descargan en la atmósfera, generando los relámpagos. Y como dato extra, en 2014 el relámpago del Catatumbo fue incluido en el libro de los récords Guinness como la región con la mayor concentración de relámpagos por kilómetro cuadrado. Además, el relámpago es uno de los mayores generadores de ozono en el planeta, aunque este ozono se disipa antes de llegar a la capa de ozono, lamentablemente. Y en una noche típica se pueden observar hasta 280 relámpagos por hora, lo que significa que en promedio de 7 o 10 horas es posible ver entre 2000 y 2800 relámpagos en una noche. Escuchen bien, 2800 relámpagos, algo increíble. Mis amigos, ya hemos regresado, hemos ido y vuelto de Óloga. Qué bonito cómo nos recibe el pueblo con estas danzas típicas de aquí. Yo quería, donde comenzó todo, pues terminarlo. De verdad que me encantó mucho haber ido a visitar Óloga, por haber visto en primera fila el relámpago del Catatumbo y bueno, y haber podido disfrutar de primera mano con las personas de la comunidad, haber ido inclusive a jugar fútbol con los niños. Como me encantó grabar este video, espero que también a ustedes les encante verlo. Así que hasta la próxima, mis amigos. Me despido con esta música típica de acá.